Elieta Bekassis. El oro y la ceniza. Primera parte. Capítulo 4. Señor, me permito llamar su atención en relación a un individuo judío extranjero que, con su actividad nefasta, compromete la seguridad del país y entorpece la obra de recuperación nacional. Las semanas posteriores a mi encuentro con Lisa Perlman, fui todos los días a los archivos nacionales. Tanto para trabajar, escribía un artículo sobre las denuncias que afectaran a judíos en París y en la región parisina, como para callejear por el barrio. Mi propósito era estar cerca de la Rue des Rosiers, donde había conocido a Lisa. Tal como averigüé de inmediato, vivía justo al lado de sus padres, en el uno de la Rue des Mauvais Garçons. Pasaba más ratos fuera que dentro, deambulando, esperando verla, o simplemente para aspirar el aire que respiraba ella. A mediodía compraba un falafel, cerca del edificio de los Perlman, en la confluencia de la Rue des Rosiers y la Rue des Ecoufes, y lo comía mirando los escaparates de las librerías judías, de los viejos colmados y de las tiendas de alta costura. Otras veces iba a una pizzería oscura y vetusta en la que se celebraban sobre un fondo de música asídica, eruditas reuniones de estudiantes del barrio. En ciertas ocasiones, antes de volver a los archivos, subía por la Rue Vieille du Temple, con sus elegantes tiendas y bares, y proseguía mi errante curso hasta la Rue de Rivoli, hacia el majestuoso Hotel de Ville, imagen tranquilizadora de la República. Me gustaba ese barrio amparado por casas antiguas, restaurantes kosher, casas de comida preparada y pastelerías donde había ese strudel a la dormidera que había probado en casa de los padres de Lisa y que devoraba, casi ritualmente, todos los días. 1000 granos de polvo que me habían trastocado hasta el éxtasis, 1000 motas de arena pegadas al azúcar, 1000 días y 1000 noches de paciencia, de esperar que ese pueblo nacido de una lejana promesa consienta en abrirse y entregarse a mí. Los escaparates del restaurante Goldenberg, curiosamente, no habían sido arreglados desde el atentado, y eran visibles los agujeros que habían dejado las balas de los terroristas. ¿Sería desconfiada, rencorosa, la Rue des Rosiers? Aún estaba un poco pálida, no repuesta del todo, y sin embargo animada por el viento estival, después del primaveral que había diezmado sus yemas apenas despuntadas, que había arrancado de raíz sus sólidos troncos, plantados en épocas antiguas, que crecieron con orgullo y ardor para adornar la Rue de Rivoli, cuadricular la Place des Vosges, dispuestos a defenderla con riesgo de su vida, cruz de madera, cruz de guerra, para verse, viejo árbol enfermo, pobre tabla que nadie quiere salvo para quemarla, pero no aquí, un poco más lejos, más allá de la línea azul que antaño fortificaban sus ramajes. Hoy en día son otras ramas las que, después del desierto, habían venido a dar calor al barrio transido, de sus mejillas macilentas despertar el color y sazonadas con sales picantes, hacerle recobrar el ánimo. El resto del tiempo lo pasaba examinando documentos. Los archivos, que eran mi segunda casa, el sitio donde en general me sentía más a gusto, comenzaban a agobiarme. Inclinado sobre los papeles amarillentos, esas cartas sórdidas que expulgaba una a una, ya no formaba totalmente parte de ese grupo de eruditos incondicionales que permanecían sentados ante su pequeña caja gris, delante de sus códices o de su incunable, como coleccionistas que solo viven para conservar, copiar, descubrir y fijar sus fuentes de consulta. Para ellos, los archivos eran el templo de la verdad, en el cual ejercían de oficiantes. La luz brotaba allí de las numerosas ventanas, de las cajas de las que la mano extraía objetos ocultos y de los saquitos transparentes que se entregan a los investigadores para que depositen en ellos sus efectos. Ese es el escenario de todas las revelaciones. Pero no entra en el todo el que lo desea, hay que tener una autorización, y ni siquiera los historiadores tienen acceso a ciertos dosieres. Nadie puede mirarlos de frente y seguir con vida. No obstante, el latir acelerado de mi corazón al franquear la entrada se debía menos a la perspectiva de descubrir un nuevo elemento para mis pesquisas que a la de hallarme cerca de Lisa. Una tarde, cuando volvía al trabajo, la divisé en la calle. Iba con su padre. Los dos caminaban a paso rápido. De improviso entraron en una pequeña tienda. Yo me aposté a corta distancia a esperar que pasasen delante de mí, para saludarlos como si se tratara de un encuentro casual. Salieron, sin embargo, sin verme y yo los seguí para darles alcance. De repente, Lisa volvió la cabeza hacia su padre. Sus palabras me llegaron a través de un viento glacial. Deberías decir a la policía lo que sabes sobre Schiller. Sabes muy bien que no tienes derecho a callarte. Sammy se mantuvo callado, con la cabeza baja. Petrificado, incapaz de realizar el más mínimo movimiento,
Los vi desaparecer en la esquina. Por la noche, cuando me reuní con Félix en el Lutetia, me apresuré a contarle lo que había oído. «Es lo que te decía», añadí. «Estoy seguro de que el viejo Sami sabe muchas cosas de Karl Rudolf Schiller, pero no habrá quien se las saque. ¿Sabes al menos dónde y cuándo se conocieron ellos dos?» No. «No tengo ni la menor idea. Quizás en un coloquio sobre la SOA. De vez en cuando, Sami asiste a alguna que otra conferencia. ¿Pero crees que se podría hacer hablar a Lisa? Parece que ella está enterada de algo y además quiere incitar a su padre a revelar lo que sabe». «Sí, es posible», admití. «Aunque no parece sencillo. Haría falta tiempo». Nosotros no teníamos tiempo. Sin embargo, la circunspección no era la cualidad más destacada de Félix, y no consistía además su oficio en transformar el tiempo en historia, con la presión de la urgencia. Con el historiador sucede precisamente lo contrario. Su manipulación delicada del tiempo obedece a unas reglas precisas: adquirir informaciones, habituarse al tema en cuestión, nutrirse de él, empaparse de él hasta quedar poseído, transformado por él y, por fin, del mismo modo que el músico traduce el ruido en sinfonía, montar el armazón de la intriga y construir la historia. Todo empieza con el gesto de reunir las fuentes. Una mano que toma un documento, sopesa y escoge y luego copia, transcribe con fidelidad. Esa es la condición preliminar, necesaria, para que el objeto pase a ser suyo, para que cambie de lugar y de estatuto, para que se convierta en signo por efecto de una mirada. Sostener el incunable es todo un arte. Hay que situarlo justo delante de uno. Hay que tener cuidado porque es tan frágil que a veces se deshace, transformado en polvo, entre el pulgar y el índice. Se precisa mucha delicadeza para llegar a descifrarlo. Yo he visto manuscritos coptos casi borrados. He tenido entre las manos los papiros de Nag Hammadi, que permanecieron bajo tierra durante milenios. He contemplado códices ilegibles, facturas de vino y de cereales del siglo IV, algunos escritos en saídico o en subaymímico. Es una labor delicada considerar como idea un fragmento, frágil en tanto que objeto, una narración, una visión del mundo que llevarse consigo hacia el gran imperio del sentido. Félix volvió a visitar a Sami varias veces, para tratar de obtener información sobre Karl Rudolf Schiller. Era un esfuerzo vano. El anciano no respondía. Lo miraba a los ojos con semblante grave y no respondía. No había conseguido sacarle ni el más mínimo detalle a ese hombre que se negaba obstinadamente a hablar. Pero Félix, que no pensaba dejarse vencer por tan poca cosa, había encontrado en mí a un fiel aliado. Él, a quien yo acosaba con toda clase de preguntas y reflexiones a propósito de Lisa, no se quejaba del rumbo que habían tomado los acontecimientos. Estaba contento de tenerme como colaborador, sabueso e informador en sus investigaciones. Durante horas hablaba con él y ampliaba sus conocimientos sobre la Segunda Guerra Mundial, y sorprendentemente esa historia, que nunca le había concernido, despertó de golpe en él una tremenda pasión. El 27 de febrero de 1995 lo llevé a la Universidad Católica de París, donde tenía lugar el coloquio teológico sobre la SOA del que nos había hablado Mina Perlman. La discusión estaba centrada en la existencia de Dios después de Auschwitz, un problema al que Karl Rudolf Schiller había consagrado su vida y su obra. Había historiadores y teólogos, así como antiguos deportados, que tomaban la palabra en los debates para referir sus experiencias. Parecía que allí se les prestaba más atención que en los encuentros de historiadores, donde a menudo, cuando contradecían con violencia determinados puntos, suscitaban indefectiblemente ásperas reacciones, como si su presencia resultara una incongruencia. Nos encontramos con el hermano Franz, que Félix conocía ya de Berlín. Era un hombre alto, de una anchura de hombros impresionante, pelo largo entrecano, frente despejada y franco apretón de manos. Llevaba un hábito de sayal gris, sin cruz, y sandalias sin calcetines. Pertenecía a esa clase particular de personas que se reconocen por su porte, un poco más embarado de lo normal, un poco más rígido, por la frente a menudo amplia y por la expresión que se capta en sus ojos, de fuerza y de intensidad, como si esos seres desbordasen de ímpetu supremo, como si llevaran ceñida una corona que simbolizara su condición de elegidos. No cabía duda, el padre Franz era un ejemplar puro. Yo no sabía aún por qué había escogido aquella vía ni por qué se había consagrado a la vida monástica, como tampoco sabía cuál era su ideal, el objeto de su búsqueda, pero desde el primer momento sentí que la vivía con ansia y que era leal en su avidez. ¿Es el asunto Schiller lo que lo ha traído aquí?
Preguntó el hermano Franz. Sí, a pesar de sus recomendaciones, continúo con él, repuso Félix. ¿Por eso ha venido a parar a este reducido ambiente de habituales? Félix no contestó. El hermano Franz lo observó un momento. Era extremadamente miope y sus ojos, ni castaños ni verdes, ni negros ni azules, adoptaban matices extraños, entre el amarillo y el naranja. Sus pupilas dilatadas subrayaban la rareza de su mirada. Le dije que no valía la pena proseguir, o agregó. No encontrará nada. Y aún menos aquí. ¿Por qué no aquí? Detesto estos sitios donde se debate sobre la Shoah, donde Auschwitz se trata como un tema de controversia o de debate. ¿Ha tenido alguna novedad en lo referente a Karl Rudolf Schiller? Claro que sí. Creo que Schiller se sabía amenazado. ¿De veras? ¿Qué le hace pensar eso? Hizo un testamento en el que me legó algo que recibí por correo unos días más tarde. ¿De qué se trata? Preguntó Félix sin rodeos. Lo siento, pero él mismo exigió que no hablase de ello con nadie. Incluso si ello pudiera contribuir al avance de la investigación, yo sería en tal caso el único en determinarlo. De todas formas, él me dio instrucciones muy precisas sobre qué debía hacer con ello. ¿Y qué debe hacer? Devolverlo a su sitio. Y sin dar más explicaciones, añadió, en el fondo, puede que encuentren al asesino, pero con eso no adelantarán nada en lo tocante a las causas de este mal. ¿Qué le lleva a pensar eso? Preguntó Félix. El padre Franz entornó un instante los ojos y luego repuso, con una sonrisa triste. El mal existe, es un hecho, y la caída reside en su conocimiento, el conocimiento del bien y del mal. Ya saben a qué me refiero. Dicho esto, se alejó. El coloquio comenzó. Félix y yo nos situamos en el fondo de la sala, para poder salir cuando lo deseáramos, sin molestar demasiado. Yo no sabía si querría quedarme mucho rato. No obstante, al cabo de una hora fui yo quien le rogó a Félix que escuchara a la siguiente conferenciante, Mina Perlman, que hablaba de la Shoah. ¿Un judío de hoy en día puede seguir creyendo aún en el Dios de la historia? Decía. ¿Puede correr el riesgo de exponer a sus hijos y a los hijos de sus hijos? ¿Es posible y es necesario para el judío creer que ha sido elegido para dar testimonio? ¿Y de qué va a dar testimonio después de la Shoah? La fe religiosa ha sido puesta gravemente en entredicho por los acontecimientos de nuestra época. La fe judía en particular ha sufrido el mayor traumatismo de su historia. Nuestro pueblo fue el primero en afirmar la existencia del Dios de la historia. Ha tenido con ese Dios una relación única. Durante años creyó depender de él para su supervivencia. Ese Dios, que lo salvó de Egipto, que le concedió la tierra prometida y que obró por él milagros, ¿dónde estaba durante la Shoah? En el momento mismo en que ciertos creyentes encuentran motivos para rechazar al Dios de la historia, yo sostengo que el judío tiene, al contrario, la obligación de continuar creyendo en ese Dios. La pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Es seguro que las catástrofes de nuestro tiempo son razones suficientes para decidir la inexistencia de ese Dios de la Biblia, cuando la fe judía ha sobrevivido ya a tantas tragedias desde la opresión egipcia, hace más de 3000 años? En Auschwitz, los judíos no fueron masacrados por haber desobedecido al Dios de la historia, sino más bien porque sus abuelos lo habían obedecido. Lo que Hitler pretendía al matarlos a ellos era la muerte del Dios de la historia. Por eso nos está vedado obrar como él. Está vedado conceder a Hitler una victoria póstuma. Como ves, Auschwitz plantea un grave problema a los religiosos, susurré a Félix. ¿Cómo es posible creer en un Dios que ha permitido que se cometiera tamaña catástrofe? ¿No hay teólogos que dicen que solo puede tratarse de una venganza de Dios, un castigo? Sí, algunos lo dicen, pero son una minoría. Sin embargo, todos se afanan con desesperación por darle un sentido a la Shoah. Por ejemplo, Mina Perlman denuncia el argumento según el cual después de Auschwitz no puede practicarse ya el judaísmo ni ninguna religión, ya que para ella eso equivale a rematar, consciente o inconscientemente, la obra de Hitler. Ella afirma que precisamente porque Hitler hizo del mundo un lugar de desesperación no hay que desesperar. Pero ¿cómo explica que Dios no interviniera para salvar a su pueblo? ¿Y por qué Hitler no fue castigado? Es una pregunta infantil. Aún así, es lo que se preguntan todos. Karl Rudolf Schiller sostenía que en Auschwitz no fue la religión y la fe lo que quedó en entredicho, sino más bien el secularismo de nuestra cultura.
O, lo que es lo mismo, la Shoah, ¿es en cierto modo un signo de la presencia divina en la historia?, exclamó. Había levantado la voz y algunas personas se volvieron a mirarnos. Algunas, no sé por qué, me observaron con detenimiento, con ademán de sorpresa. Exacto, confirmé, más bajo. Auschwitz representa para él la victoria del ateísmo. Schiller decía que la Shoah era deudora de la ideología de la Ilustración, de la fe absoluta, la razón técnica y la ciencia, y ponía como ejemplo que, en los campos de concentración, algunos judíos ayunaban el día del Yom Kippur para demostrar la preeminencia de Dios sobre las fuerzas bárbaras. La Shoah es para él lo que ocurre cuando se desafía todo. Occidente, que fue el primero en proclamar que Dios había muerto, tenía que acabar por hacer morir al hombre. Pero ¿cómo se puede afirmar que los nazis eran ateos?, preguntó Félix. En Mein Kampf, Hitler habla continuamente de Dios. ¿Qué programa deberemos seguir?, dice, si no es exactamente el mismo que la Iglesia Católica cuando impuso su religión a los paganos. ¿Y los nazis no creían en Dios? ¿Acaso no eran cristianos? Habíamos bajado la voz, pero no lo bastante para que nuestro vecino, un hombre endeble y canoso de mandíbula prominente rematada por una larga barba, no oyera nuestra conversación, que escuchaba cada vez de manera más ostensible. A raíz de esas últimas palabras, advertí que se sobresaltaba. Llevaba sobre la sotana una gruesa cruz de madera, colgada de un simple cordel. Schiller tenía razón, intervino de repente. Auschwitz es el Calvario. Es el Cristo en la cruz. Los judíos fueron ofrecidos en holocausto en Auschwitz, igual que Jesús fue sacrificado en la cruz para salvar a la humanidad. ¿Conocía usted a Karl Rudolf Schiller?, preguntó Félix. Sí, lo conocía. Coincidimos a menudo en reuniones religiosas. Había una corriente de simpatía entre nosotros. Compartíamos las mismas ideas. Después de la última intervención, Félix y yo salimos, en compañía de nuestro vecino, del gran recinto de la Rue de Assas. Bajo el resplandor del crepúsculo, el alumbrado comenzaba a encender el cielo y la luna se disponía a velar de la tierra. El horizonte era una llamarada en la que decaían los colores del ocaso, el rojo y el violeta, el púrpura y el añil. El sol no se había puesto aún, parecía una gran bola de carmín que rodara sobre el azur. Sobre el mundo informe, la luz y la oscuridad se abrazaban una última vez, antes de la separación. Nuestro acompañante era un hombrecillo muy peculiar, aquejado de una rara y leve cojera que le hacía decantar su cuerpo ora a la derecha, ora a la izquierda, como si tuviera las dos piernas demasiado cortas y demasiado largas a la vez. Hablaba mucho, a trompicones. Era sacerdote de una abadía próxima a París, donde los monjes consagraban la vida a los pobres. Se hacía llamar Padre Francis. Cuando le confié que era historiador, especialista en la Shoah, se detuvo en seco bajo el puente metálico del metro elevado y con la mirada iluminada, exclamó: ¿Trabaja entonces sobre el Holocausto? Ustedes, los historiadores, no temen ni al diablo. Félix arrugó el entrecejo con aire interrogador. Oímos un zumbido, el suelo tembló y, mientras se acercaba el metro sobre nuestras cabezas, el sacerdote gritó, para compensar el ruido: a Satán, ya sabe, el padre de la mentira y el autor del mal, aquel que hace que el hombre se revuelva contra sí mismo. Se aproximó a nosotros y, en tono confidencial, prosiguió: un consejo, tenga cuidado. Corre el riesgo de perderse en el fondo de la siniestra humanidad. Ya conoce el viejo mito de la posesión. El hombre al que el diablo ha apresado ve quebrada su unidad para siempre jamás. Su boca tenía una expresión voluntariosa y algo arrogante. Sus ojos, pequeños y vivos, se desplazaban de Félix a mí y luego de mí a Félix. Parecía casi vacilar sobre sus piernas demasiado cortas. Sus cabellos hinchados por el viento formaban una masa impresionante alrededor de una cara demacrada. Tenía la frente perlada de gotas de sudor. De improviso se inclinó, me tomó de la muñeca con una mano y posó la otra sobre el hombro de Félix como para formar un corro de conspiradores. Deben tener cuidado con ustedes mismos y con aquellos a quienes conozcan, susurró. Las personas henchidas de un éxtasis demoníaco tienen un poder que proviene del abismo y que controla su conciencia. También ustedes corren el riesgo de ceder a la ambición. ¿A qué ambición?, pregunté yo. ¿A qué ambición va a ser?, replicó, ceñudo, el padre Francis. ¿Acaso hay varias ambiciones?
La ambición de ser Dios, por supuesto. Félix le dirigió una mirada cargada de ironía. El viejo se encogió de hombros y después continuó, dándonos un abrazo. Sea como fuere, el verdadero responsable, en definitiva, el auténtico asesino, a quien todos señalarían con el dedo si tuvieran valor para ello, ya saben ustedes quién es. Es el más poderoso, el más omnipotente, el más eficaz y el más sutil, el más inquebrantable, el más violento, el más terrible y el más feroz, el más impetuoso y el más reflexivo, el más inteligente, el más incomprensible y el más legítimo de los asesinos. ¿A quién se refiere?, pregunté, aprovechando la pausa que había abierto. A él, claro está, contestó el padre Francis. A Dios. A él, origen de las cosas, principio primigenio, puro, perfecto, poder supremo, eterno, infinito y absoluto. El inefable, el oculto. ¿Es que no ven que hay dos mundos irreconciliables? El mundo de la plenitud y de la perfección, mundo eterno del Dios Padre y su cortejo de ángeles, y el mundo fenoménico, constituido por los eones del mal. El creador de este mundo, el que regula el cosmos, no es el mismo que la divinidad suprema. Presten atención. El verdadero creador es Satán, el dirigente de los eones, que ocupa una posición privilegiada en el mundo celeste. En algunas tradiciones se dice que él es el hermano mayor de Jesús. Lo miramos sin saber muy bien qué responder, buscando la manera de zafarnos de él. Pero prosiguió, con vehemencia creciente: Satán, ¿saben? El demiurgo, el que posee el mundo, la vieja serpiente, el diablo, el rey de los demonios, el príncipe de las tinieblas. Sí, créanme, él es el auténtico creador de este mundo. En el comienzo, el demiurgo creó el tiempo, hizo el espacio y la materia, intentó copiar la infinitud de la eternidad, pero lo único que consiguió hacer fue este universo de corrupción y desintegración. Y de este modo inventó al hombre de carne y hueso, a partir de la tierra, del barro y el polvo. De este modo creó esta tumba andante, concebida en la inmundicia de la sexualidad, que nace mediante las convulsiones grotescas y repugnantes del parto. ¿A dónde quiere ir a parar?, dijo Félix, separándose con violencia del abrazo del viejo. ¿Acaso no ven, repuso este en voz algo más baja, que el asesinato de Karl Rudolf Schiller tiene una significación teológica? Esa escisión, ¿no les recuerda nada? Se trata de algo muy grave, que no tiene nada que ver con una simple disputa de capilla. Por encima de nuestras cabezas pasó el metro, como un tornado infernal. Lo que quiero decir es que lo que está en juego aquí tiene una importancia tal que puede conducir al asesinato, continuó el padre Francis. He visto a personas a las que indignaban tanto las afirmaciones de Schiller que juraron que sentían deseos de matarlo. ¿Quién, por ejemplo? Pregúntenle a Ron Bronstein, el filósofo israelí, ¿qué opina al respecto? Él y Schiller llegaron incluso a las manos. Vayan a verle. La semana que viene se celebrará en Washington una gran reunión de teólogos en torno a la cuestión de la Shoah. Él está invitado. Puedo adelantarles que yo también asistiré. Con este anuncio, el curioso hombrecillo se separó de nosotros y nos dejó proseguir nuestro camino a través de un dédalo de calles sombrías, imbricadas como un vertiginoso entramado de causalidades. La oscuridad se abatía sobre la ciudad y el pequeño astro, lleno ese día, tomaba despacio el relevo del mayor, su hermano, el dios que ya no era tal, cuya potencia refractaba aún, en forma de pálida claridad, en los círculos inferiores. Sin embargo, se trataba solo de una bruma, una ilusión más, que escondía lo que parecía revelar, enmascarando las emboscadas, volviendo las aceras lisas cuando en realidad estaban sucias y confundiendo en la negra opacidad los verdaderos contornos de las casas. Ante nosotros partió a la carrera, con un chillido estridente, una rata. Alcé la mirada hacia el cielo arrebolado. Ese Dios, pensé, creador del mundo, que dio forma a Adán y Eva, que los instaló en el paraíso para prohibirles lo mejor que en él había, ese Dios que los expulsó de allí y maldijo a su descendencia hasta el diluvio, ese Dios que se ensañó contra el hombre, que derramó las calamidades sobre los hijos de Noé y sobre los hijos de sus hijos, ese Dios, ¿podía ser lo que pretendía? ¿Acaso no era un demiurgo que se había burlado del hombre, ese ser falible cuya alma surcaban sin embargo los ríos del Edén, la fuente viva, la chispa inagotable, la del verdadero Dios? Dios es uno, ¿es el mismo o está habitado por otro Dios igual de poderoso que él, pero malvado? El otro Dios, el apóstol del mal. ¿Qué crees que ha querido decir?, me preguntó un poco más tarde Félix, mientras concluíamos la velada en el Lutetia. ¿El vejete?
Quizá que ese Ron Bronstein es una pista interesante para el asesinato de Schiller. No, cuando ha hablado de Dios. Ah, ya. Me parece que hacía alusión a las doctrinas gnósticas. Lo cual significa... El gnosticismo era una religión de misterio y sociedades secretas. No la conozco muy bien, pero sé que más que una religión era una teosofía, un conocimiento de lo suprasensible. ¿En qué consiste ese conocimiento? Es el saber referente no solo a Dios, sino también al diablo. Los gnósticos son dualistas. Creen en dos dioses, en dos principios que organizan el mundo, uno bueno y otro malo. En mi opinión, ese hombre se equivoca en lo de la Shoah, señaló Félix. La Shoah no es la victoria de Satán. Además, no es un fenómeno religioso, es una manifestación de odio al otro, de aborrecimiento de una minoría en cuanto grupo constituido. No hay nada místico ni metafísico en eso. Tú mismo me lo has enseñado. Era un crimen organizado, burocratizado, industrial, consecuencia de una trama precisa, de una sucesión de móviles y de acontecimientos que, al final, desembocaron en el horror. Pero precisamente en eso reside la derrota de Dios, en ese resultado imprevisto pero ineluctable de una larga política de persecución, sumada a las dificultades económicas y sociales de un pueblo angustiado. No es la derrota de Dios, es la derrota de los hombres. Basta con ver la cara de un niño asesinado para dejar de creer en todas esas bobadas.